mí. Yo, pues no he estado muy bien de salud. Lamentablemente esto no me ha ido muy bien. Y yo sé de verdad que si yo he visto en nuestra iglesia es que oran por mí y siempre nos tienen presentes en sus oraciones. Yo creo que si Dios ha tenido misericordia, Dios ha escuchado muchas de sus oraciones. Gracias de todo corazón a todos los hermanos por orar por mí. Eh, y no me suelten, ténganme ahí. Mientras yo tenga aliento, seguiré haciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer, a pesar de las dificultades que tenga. Yo no cojo estos foros para quejarme ni nada de eso, ¿verdad? Pues a mí me gusta hablar de la Biblia, de lo que Dios hizo, y lo que pasa conmigo es secundario, pero le quiero dar las gracias a todos los hermanos que estuvieron orando por mí, porque yo sé que lo hacen de todo corazón. Así que muchas gracias y Dios les bendiga. La semana pasada no tuvimos clase por esa razón, pero esta semana, la última vez que tuvimos clase, nos quedamos a mitad de la clase que tuvimos, y vamos a ver si terminamos la clase hoy. Si terminamos la clase de hoy, que es la mitad de la clase pasada, Glory tiene una pequeña capsulita al final. Ya Glory está con nosotros otra vez. Le pueden dar la bienvenida nuevamente a nuestra clase. A la teacher. No, ayudante, la ayudante. La La moderadora. asistente, la asistente. Sí, la moderadora. La asistonta. Bienvenida, Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros de nuevo. Amén. Dios les bendiga a ustedes también. Estoy bien contenta de ya reincorporarme a todas mis gestiones. Te extrañamos, te extrañamos. Mira, la gente se puso más contenta que yo regresara, yo creo. Nada, hacía falta, Gloria, hacía falta. Bueno, como dije, tenemos una clase que se titulaba La sana doctrina sirve para la santidad. Ese era el título de la clase. Así que vamos a hacer una oración y comenzamos con esa clase. Recuerde, estamos en este tema que posiblemente a mucha gente no es un tema que le atraiga mucho, el asunto de la doctrina bíblica. Es algo que siempre trae mucha controversia dentro de la iglesia, porque cuando se trata de estudiar la Biblia, pues muchos prefieren irse más por lo sentimental y por las emociones, y entonces la enseñanza bíblica no le dan la importancia que tienen que darle. Y cuando la gente ve un título como la sana doctrina sirve para la santidad, wow, no es un tema que a la gente le gusta, pero yo creo que lo hemos enfocado bastante bien, y después que oremos, pues seguimos con las preguntas de la semana pasada, y si vuelvo y digo, si Dios lo permite, pues Glory tiene una pequeña capsulita al final. Señor, gracias te damos en esta noche por permitirnos una vez más, Señor, honrarte y adorarte a través de la clase bíblica. Permítenos, Señor, poder entender tu palabra, Señor amado, y que al explicar tu palabra, Señor, podamos estar más capacitados, Señor amado, de predicar el evangelio a aquellos que no te conocen, Señor. Es el propósito principal de cada miembro de nuestra iglesia, de cada creyente, que prediquemos el evangelio a las personas perdidas, Señor amado. Tú nos has salvado con ese propósito y queremos darte la gloria y la honra en todo esto, Señor. Mira la clase de hoy. Bendice cada hermano y ábrenos el entendimiento, Señor, para que podamos entender la misma, Señor, y que tú te sigas glorificando en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Como dije anteriormente, la clase se llama La sana doctrina sirve para la santidad. Y hablamos de lo que es santidad. Por si a alguien se le olvidó lo que es santidad, tengo la definición del libro aquí, y la quiero leer para comenzar con eso, ¿verdad? Lo que significa santidad. Santificar algo significa ponerlo aparte o dedicarlo a un propósito específico. Que una persona
sea santificada significa que esa persona sea separada del pecado y dedicada totalmente al propósito de Dios. La Biblia enseña que como cristianos hemos sido santificados. Es decir, cuando nosotros conocemos a Cristo, somos purificados, se nos da una nueva naturaleza y se nos aparta para el servicio de Dios. También nos enseña que estamos siendo santificados según crecemos en victoria sobre el pecado y en la obediencia a Dios. Y decíamos en la clase pasada que cuando hablamos de santificación, hay dos tipos de santificación. Cuando tú crees, ya has sido santificado. O sea, Dios te separó para Él. En Cristo Jesús hemos sido separados para Él. Y hay algo que se llama santificación progresiva. Y es que mientras más conocemos de la palabra de Dios, más nos vamos separando para Dios y más vamos pareciéndonos más a Cristo. Así que ahí están esos dos tipos de santificación. Ya en Cristo fuimos santificados, ya Dios nos separó para su gloria y para su honra. Y eso lo hizo por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros como creyentes queremos cada día agradar a Dios y separarnos cada día más para servirle a Él. Así que ahí están los dos tipos de santificación. Me recuerdo ahora mismo hoy, estaba hablando con alguien en mi trabajo, porque a veces tenemos una idea incorrecta de lo que es la santificación, de lo que es Dios, de lo que es la separación. Y piensan algunos, como me decía esta persona en mi trabajo hoy, y él me decía, mira, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Su justificación era que él no hacía nada malo. Y mi contestación fue, te pregunto algo, cuando tú abres los ojos, lo primero que tú haces es darle la gloria a Dios porque abriste los ojos. No, ya lo estás haciendo mal. ¿Saben? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios y lamentablemente nosotros nos levantamos pensando en nosotros mismos, buscando nuestro propio bienestar y no nos damos cuenta que no le estamos dando la gloria al Dios que se la merece. Y de eso se trata la santificación. Nosotros queremos cada día separarnos más y darle la gloria a nuestro Dios como Él se la merece. Y la única manera de hacer eso es primeramente viniendo a Cristo por medio del sacrificio de Cristo. Y segundo, una vez Dios nos separa en Cristo, entonces ahora nosotros queremos vivir vidas que agraden a Dios. Aunque mientras estemos en este cuerpo, va a ser una tarea bien difícil diariamente, pero es el deseo y del corazón de cada creyente. Es el deseo de cada uno de nosotros que todos los días queremos honrar a Dios, aunque posiblemente caigamos, pero ese es el deseo del corazón de cada creyente, ¿ok? Así que ahí estamos en lo que tiene que ver con santificación. No sé si alguien tiene algún comentario, algún pregunta o chistes si son buenos, como dice Glory. ¿No? Hoy están calladitos, hoy no van a decir mucho. Bueno, yo creo que la última vez que hablamos nos quedamos en la pregunta número 7. Sí. Y nos quedamos en unos versos que están en Primera de Timoteo 1, del 8 al 11. Primera de Timoteo 1, del 8 al 11, dice así, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así dice Primera de Timoteo 1, del 8 al 11.
Entonces la pregunta número 7 dice así. En este pasaje, Pablo menciona una larga lista de comportamientos inmorales que parecen un resumen condensado de los 10 mandamientos. ¿A qué dice que son contrarias estas acciones inmorales según el verso 10? Según el verso 10. A ver, ¿quién levanta la manita por primera vez hoy? A la sana doctrina. Dios te bendiga, Miguel. Dios te bendiga, Neimi. Neimi dice la sana doctrina. ¿Alguien más dice otra cosa? Sí, Adelante, para los que Mercedes. se oponen a la sana doctrina. Muy bien, los dos tienen razón, sí. Según ese verso, la contestación dice, Pablo dice que esos comportamientos inmorales son contrarios Punto a lo que se a la opone. sana doctrina. Así que, muy bien, muy bien. Pregunta número 8 dice, ¿qué nos enseña la respuesta a la pregunta anterior acerca de la sana doctrina? ¿Qué nos enseña la respuesta a la pregunta anterior acerca de la sana doctrina? A ver, ¿quién dice yo? Ajá, Yo, dice por aquí. Ajá, Cristal, dale. bueno, lo que yo entiendo es que la sana doctrina es lo que el creyente, ¿verdad? Cuando el creyente entiende lo que dice la palabra de Dios, pues sus frutos van a ir de acuerdo, sus acciones van a ir de acuerdo a eso. Por lo tanto, nosotros no debemos de reflejar esos pecados que Pablo estaba mencionando ahí, sino que nuestro comportamiento va a reflejar lo que nosotros sabemos y en lo que creemos. Muy bien, estás bien cerca de la respuesta que nos da el libro. No sé si alguien más tiene alguna otra respuesta. Si no, doy la que, ajá, dice por aquí Naomi en el chat. La sana doctrina y la ley van de la mano, dice Naomi. Bueno, te voy a leer lo que dice el libro y va de acuerdo. Quiero No es decir otra cosa. o que quieres abundar en tu respuesta. Sí. Dale, dale. ¿Puedes repetir la pregunta un momento? Porque quiero La pregunta aclarar dice, mi pensamiento. ¿qué nos enseña? Esas son escaleras, ¿ok? No se dan por vencido. ¿Qué nos enseña la respuesta a la pregunta anterior acerca de la sana doctrina? Ok, pero puedes leer la pregunta anterior un momento. Es que quiero decir, La pregunta anterior dice, en este pasaje Pablo menciona una larga lista de comportamientos inmorales que parecen un resumen condensado de los 10 mandamientos. ¿A qué dice que son contrarias a estas acciones inmorales? En el verso 10, perdón, y dijimos que son contrarios a la sana doctrina. ok, Todas so esas acciones. lo que yo quería mencionar era que la ley, la sana doctrina es un reflejo del carácter de Dios, ¿verdad? Y también son los prácticamente lo contrario sería lo que es el fruto del Espíritu, del hecho de que Dios mora en nosotros y que nosotros, entendiendo eso, vamos a reflejar el carácter de Dios. Muy bien. Mediante. Sí. Déjame darte la respuesta del libro, pero estás bien cerca, Cristal, realmente. Dice el libro. Dice el libro. La respuesta a la pregunta anterior nos enseña que la sana doctrina exige una vida sana. La sana doctrina nos enseña cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Si tú quieres saber cómo vivir una vida que agrada a Dios, tienes que entender la sana doctrina de su palabra. Si no, realmente pues estamos siendo moralistas, ¿verdad? Porque usted puede cumplir con algunas cosas y tratar de hacer lo mejor que usted pueda por su propia fuerza, pero no es hasta que usted entiende realmente que usted lo está haciendo porque entiende que, como tú dijiste anteriormente,
Dios, ese es el carácter de nuestro Dios. Y por esa razón nosotros queremos comportarnos de esa manera, queremos ser como nuestro Dios. Cristal levantó la mano de nuevo. Sí, bueno, que lo que tú estás diciendo es que realmente también la sana doctrina nos lleva a nosotros tener las intenciones correctas al vivir de esa manera, porque nosotros vamos a entender que no lo estamos haciendo por el hecho de ser morales y ser decentes ante la sociedad, sino que lo estamos haciendo porque entendemos lo que dice la palabra de Dios y queremos glorificarlo a Él. Muy bien. Y yo creo que, si no me equivoco, hay unas preguntas un poquito más adelante que abundan un poquito más en eso y yo creo que nos van a ayudar a darle un poquito más de luz. Glory levantó la mano. Estás en mute, Glory. Estás en mute. Que Cristal prácticamente lo dijo, pero que hay personas, por ejemplo, que creen en el aborto no porque entienden que la palabra de Dios dice que, ¿verdad?, no debemos matar, sino porque es un valor establecido también por la sociedad, pero no necesariamente porque desean agradar a Dios. Sí, muy bien. Estamos claros ahí, ¿ok? Neymi también levantó la mano. Neymi, ¿querías decir algo? ¿O ibas a decir lo mismo que dijo Glory? Sí, no, yo lo que iba a decir era lo que había comentado en el chat, que en parte van de la mano porque, pues, por lo menos la primera sabemos que se dio para que los seres humanos la obedecieran y puedan tener un control, ¿verdad?, de la maldad que había en nosotros. Pero cuando realmente recibimos la sana doctrina, nosotros lo hacemos y tratamos de cumplirla, ¿verdad? Sabemos que no lo vamos a cumplir perfectamente, pero porque realmente eso agrada a Dios. O sea, que es diferente, pero de una manera u otra la sana doctrina nos lleva a que todas esas cosas que dice la ley que nos reflejaba a nosotros cuando no podíamos cumplirla, realmente cuando estamos en Cristo no la cumplimos perfectamente, pero hacemos siempre lo posible agradando al Señor por no caer en esos actos que dice la ley. Sí. Muy bien, me gusta cómo están entendiendo el asunto. Yo creo que lo estamos explicando bastante bien y estamos entendiendo lo que el libro nos quiere, pues, llevar con esta clase. Y es que la sana doctrina... y lo digo, ¿verdad? Porque a veces mucha gente piensa que porque ya no estamos bajo la ley, que ya lo habíamos visto anteriormente y estamos bajo la gracia, pues podemos hacer lo que nos dé la gana, y no es así tampoco. Dios lleva un orden porque Él es santo. Amén. Dice Cristal por el chat, como dice Sujel, no perfectamente, pero sí sinceramente. Ya tenemos la cita de Sujel del día de hoy. Ok. Ok. Pregunta número 9 dice así. A la luz de la enseñanza de Pablo en este pasaje y de la oración de Jesús en Juan 17. Y esta pregunta tiene otra subpregunta. A alguien, perdón, déjame leerla de nuevo. A la luz de la enseñanza de Pablo en este pasaje y de la oración de Jesús en Juan 17, ¿cómo responderías a alguien que dijera, a Dios lo que le importa es que vivamos vidas santas, no que tengamos una buena teología? A ver, ¿quién abunda en esa? ¿No? Cuando la gente escucha la palabra teología, dice, yo ahí no me voy a meter. ¿Qué le podríamos decir a alguien que dijera que a Dios lo que le importa son que tengamos vidas santas y no que tengamos una buena teología, una buena comprensión de lo que dice la palabra de Dios? Bueno, es que una cosa te lleva a otra, ¿sabes? Tú no puedes tener una vida santa, agradable al Señor, si tú no conoces la palabra del Señor. El conocimiento no es lo primordial, pero sí es necesario, porque acuérdate que esto es un manual, este es el manual de instrucciones del cristiano, ¿sabes? Nosotros creemos por fe en la obra que hizo Jesucristo, pero aquí hay un manual para que nosotros sepamos qué cosas a Dios le agradan y qué cosas no le agradan. ¿Me entiendes? Hay que tener conocimiento. Y escribe Iraida en el chat, dice ella, ¿cómo vamos a tener una vida santa si no conocemos a Dios? Y la manera de conocer a Dios, entendiendo la teología a través de su palabra y la sana doctrina. Nosotros hemos tratado de darle la importancia en nuestra congregación de la importancia a la Biblia, que la Biblia tiene. Pero yo creo que
lamentablemente, ¿verdad? Algunos se van al extremo de hablar de santidad en el término, como yo dije al principio, algo que yo siento, ¿verdad? Y entonces echamos a un lado, echamos a un lado lo que dice la palabra del Señor. No entendemos lo que dice la palabra de Dios. Y yo no sé si ustedes han escuchado o han visto lo que llaman por ahí los rabacucu. Si no lo he escuchado, no se pierde gran cosa. No, no los busque. Pero el problema con ellos es que ellos tienen una enseñanza moral, ¿verdad? Sin mucha doctrina, ¿sabes? Ellos lo que te enseñan es, por ejemplo, si tú bebes café, eres del diablo, este, porque tú no puedes beber café. Pero realmente no hay ninguna doctrina ahí, no hay ningún verso bíblico, no hay ninguna enseñanza donde dice que el café realmente Dios lo prohíbe. Y entonces ahí cometen el error de irse solamente con el asunto moral y la enseñanza de comportarnos de alguna manera o separarnos para Dios de alguna manera, pero no estamos haciendo bien porque realmente no lo estamos haciendo conforme a la doctrina y es necesario conocer la doctrina bíblica si nosotros queremos separarnos para Dios. Yo doy el ejemplo por ejemplo, cuando usted o conoció a su novia o su esposa y le invitó a comer, usted trata de ver, oye, qué le gusta a ella? Y si usted sabe que no le gusta pizza, usted no la va a llevar a una pizzería. Porque usted va a decir, bueno, si la llevo a la pizzería, no va a pasar, no va a pasar una buena tarde conmigo. Bueno, pues lo mismo pasa con Dios. Si Dios no le agrada algo, nosotros lo hacemos porque su palabra dice que en su carácter, Él no aprueba esa conducta, pero no nos inventamos la conducta para agradar a Dios sin ningún tipo de doctrina, que es lo que hacen algunas. Yo creo que ahí es donde está el error. Dice Neimic en el chat, el ser humano quiere poner sus condiciones de cómo ser salvos. Muy bien. Y mire cómo dice la respuesta a esa pregunta. Recuerde, la pregunta dice, vamos a ver la pregunta de nuevo para que tengamos la contestación, y la contestación es bastante larga. Dice, a la luz de la enseñanza de Pablo en este pasaje y de la oración de Jesús en Juan 17, ¿cómo responderías a alguien que dijera que a Dios lo que le importa es que vivamos vida santa y no que tengamos una buena teología? Bueno, dice el libro, una respuesta apropiada sería algo así como: para Dios ciertamente es muy importante que vivamos vidas santas, y uno de sus medios más importantes por los que Dios se propone hacernos crecer en santidad es la sana doctrina. Así que no podemos simplemente descuidar la sana doctrina y al mismo tiempo intentar centrar todos nuestros esfuerzos en vivir vidas santas. Más bien, tenemos que dedicarnos a aprender sana doctrina con el propósito de crecer y vivir vidas que agraden a Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, si no conocemos lo que Dios ha dicho conforme a su carácter, cómo es Él, qué le agrada, qué no le agrada, estamos dando golpes al aire y tratando de agradar a Dios con nuestras propias fuerzas, sin saber realmente qué es lo que dice la palabra del Señor conforme a las cosas que a Él le agradan y que no le agradan. Pregunta número 10. Dice así: ¿cómo debería orientar este vínculo inseparable entre sana doctrina y la vida santa la predicación regular de un pastor? ¿Cómo debería orientar este vínculo inseparable entre la sana doctrina y la vida santa la preparación regular de un pastor? De la pregunta número número 10. ¿Quién dice yo? A la luz de todo lo que hemos discutido, ¿cómo debería eso de afectar la predicación de un pastor desde el púlpito? ¿Cómo debería de hablar? Bueno,
Yo sé que ninguno son pastores y yo soy el único. Bueno, Cristal quiere decir algo, dale. Bueno, te iba a decir, contéstala tú porque nos puede ayudar. Mira, Tengo mi opinión, pero la puedes contestar tú porque imagínate. honestamente, Cristal, yo podría contestarle en mis propias palabras, pero me gusta como lo dice el libro, porque lo resume bastante bien. Da tres puntos, da el libro a esa pregunta. Dice, hay una serie de respuestas apropiadas que incluyen lo primero, y escuche bien cómo lo resume el libro. Los pastores deberían incluir regularmente en sus sermones tanto enseñanza doctrinal como aplicación práctica. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Pues, enseñanza para su vida práctica diaria, pero enseñanza doctrinal, no solamente dice por un lado y por el otro. Dice el segundo punto, los pastores no deberían centrarse en la enseñanza doctrinal solamente, excluyendo la aplicación práctica, ni tampoco centrarse en la aplicación práctica, excluyendo la enseñanza doctrinal. No sé si me están entendiendo, ¿lo están comprendiendo? ¿Sí? Y el último punto de esa pregunta dice, los pastores deberían intentar trazar las conexiones entre la doctrina y la vida para mostrar cómo la sana doctrina debería equiparnos para vivir vidas santas, etcétera. Cuando entendemos la sana doctrina y lo aplicamos a nuestra vida práctica, eso nos ayuda a vivir vidas santas para Dios. Entendiendo la sana doctrina, podemos hacer un mejor trabajo para separarnos para Dios. Y es la tarea del pastor, del predicador, no solamente, como dijimos ahorita, llevar enseñanzas prácticas, como cosas morales, cómo aplicar esto a mi vida, cómo debo de andar diariamente. No solamente hablar de eso porque se convertiría en moralismo, sino también enseñar por qué nosotros hacemos eso. Bueno, lo hacemos porque la palabra de Dios dice esto, esto y aquello. Así que tiene que haber un balance entre la doctrina bíblica y la enseñanza, la aplicación de la vida práctica para nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre eso o quiere abundar un poquito más. Esa es la respuesta que nos da el libro. Yo creo que está bastante bien. ¿Sí? Bueno. Ramón tiene la mano levantada, o tenía. Ramón, yo no lo veo. Dale, Ramón. No, yo no veo a Ramón, Gloria. Si él está ahí, estás en mute, Ramón. ¿Tú me hablas a mí? Ahora sí. Sí, No, levántate la mano. tenías la manita ahí levantada. No, yo ni he tocado ese teléfono. Ok. Falsa acusación en la clase. Ah, no, ¿sabes qué? Que mi mouse, cuando se para en una foto, sale una mano. Y yo pensé que era la manita que Ramón había levantado. La ayudante nos está ayudando mucho hoy. Entonces. Está fría, mucho tiempo fuera, está fría. Sí. Ok, pregunta número 11 dice así. La obra de evangelización, escucha esta pregunta. La obra de la evangelización y misiones de una iglesia debería resultar de su amor creciente, pero también debería resultar de su crecimiento en santidad. ¿Ves la conexión entre el llamamiento a la santidad y el llamamiento a evangelizar? ¿Cuál es? ¿Quién puede decir algo sobre eso? Vuelvo y repito la pregunta por si no se entendió, porque está un poquito larga. Dice, la obra de evangelización y misiones en una iglesia debería resultar de su amor creciente, pero también debería resultar de su crecimiento en santidad. Amor y crecimiento en santidad. Ver la conexión entre el llamamiento a la santidad y el llamamiento a evangelizar. ¿Cuál es esa relación? ¿Quién dice yo? Ya te toca a ti, pastor.
Yo voy a decir algo, pastor. Ahí está Mercedes, viene Mercedes. Bueno, esas dos cosas van unidas porque uno tiene que santificarse y prepararse en la doctrina para salir a evangelizar, porque primero tú no puedes hablar lo que tú quieres ahí afuera en la calle como loco, porque entonces nadie te va a escuchar. Tú tienes que saber la doctrina de la palabra para tú poder salir y explicarle a la gente, porque si alguien te hace una pregunta y tú estás evangelizando y tú no puedes contestarla bíblicamente, entonces tú tienes problemas. So, la santidad tiene que ser primero antes de salir a evangelizar. Eso creo yo. Muy bien. Cristal también levantó la mano. Dale, Cristal, abunde ahí. Yo lo estaba pensando de una manera un poquito diferente a lo que Mercedes estaba diciendo, y no sé si tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero también yo creo que el llamado que nos hace Dios a todos es a ser santos. Realmente, sí es algo del creyente, pero el estándar de Dios para la humanidad es que vivamos para glorificarle y para ser santos, ¿verdad? Delante de Él. Por lo tanto, como decía Mercedes, tenemos que prepararnos para hablar, pero es la necesidad de todo hombre el poderse presentar limpio delante de Dios. Eso es lo que yo creo que veía como la conexión. Bien, bien cerquita las dos, bien cerquita. Mira cómo lo dice el libro. Ser santificado o hecho santo es ser apartado para los propósitos de Dios. Eso ya lo hemos dicho. ¿Ok? Ser santificado o hecho santo es ser apartado para los propósitos de Dios. Dice, el propósito de Dios es que todas las personas le conozcan, lo cual es lo que la iglesia procura hacer por medio de su obra de evangelización y misiones. Por tanto, una iglesia que está creciendo en santidad es una iglesia que desea más que más y más personas sean liberadas de la esclavitud del pecado y recibidas en la herencia de los hijos de Dios. En otras palabras, la santidad no solo es personal, sino que es colectiva. Cuando nosotros hemos sido separados para Dios, queremos que de la misma manera que Dios hizo esa obra en nosotros, de la misma manera Dios obre en todos aquellos hombres que han sido, que no han sido salvados todavía. Así que es una obra que la iglesia quiere compartir. Así que esa es la manera en que la santidad y la evangelización van de la mano. ¿Ok? Entonces tenemos la última pregunta. Dice la última pregunta. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que la sana doctrina te ha equipado personalmente para vivir una vida santa? Y el libro te pide que dé ejemplos específicos. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que la sana doctrina te ha equipado personalmente para vivir una vida más santa? Y da ejemplos específicos, perdón. ¿Quién puede decir algo? ¿Cómo la sana doctrina te ha ayudado a vivir una vida más santa? A ver. Yo no quiero dar la respuesta, pero yo sé que en nuestra iglesia hemos visto cómo la enseñanza bíblica ha cambiado el carácter de algunas personas. Y algunos que, pues, puedo decir, ¿verdad?, que al principio no les interesaba realmente lo que otra persona pensara. Ellos eran bravos y se comían los nenes chiquitos, crudos, como dicen por ahí. Y a la hora de un insulto, pues respondía de medio maniguetazo, porque pues no tenían ningún conocimiento de la palabra del Señor. Pero una vez entienden lo que es la sana doctrina de la palabra del Señor, cuando alguien le sale con algún insulto, pues estas personas hoy en día que conocen sus Biblias, su reacción es muy diferente a la reacción que ellos tenían hace 3 años atrás. Y eso lo hace Dios por medio de su palabra y el conocimiento de la sana doctrina. Ese es un ejemplo que yo puedo
puedo dar. No sé si alguien puede decir No, algo Miguel, más y yo sobre creo que yo te lo había dicho anteriormente, ¿sabes? La sana doctrina nos enseña el manual de instrucciones, ¿sabes? Yo creo que aparte de que nos muestra el amor con que Dios nos amó a nosotros, que no nos merecíamos, y eso nos hace a nosotros, ¿verdad? Agradarle en todo lo que podamos, pero la sana doctrina nos muestra realmente las cosas que a Dios le agradan y las que no le agradan y cómo nosotros tenemos que responder a situaciones que nos llegan en nuestra vida, porque la Biblia prácticamente nos puede manejar la vida completa de cómo nosotros manejar todas las situaciones en las cuales nosotros pasamos. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, de esa manera termina la clase de hoy. Dice alguien por aquí, por el chat. Dice, nuestro deber es compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muy bien. María Mosquera escribió eso. Dice nuestra última clase, nuestra próxima clase, la semana que viene, se titula La sana doctrina sirve para la adoración. Así que vamos a ver cómo la adoración y la sana doctrina van combinadas también. O sea, estábamos hablando de la sana doctrina y la santidad. Ahora es la sana doctrina y la adoración. Así que no se pierda la próxima clase. Son las 7:42 y yo dije que si terminaba tempranito, pues Glory tenía una capsulita hoy. Así que vamos a dejar a Glorimar que nos hable lo que ella quiere decirnos en esta noche. Adelante, Glory. Pues buenas noches, Dios les bendiga nuevamente. Miguel la llama así una capsulita cuando ayer me dijo, prepárate con una reflexioncita sobre la seguridad de la salvación, así como si eso fuera algo sencillito y facilito, ¿verdad? Como si a ella no le gustara hablar de eso. Bueno, sí me gusta hablar de eso, pero jamás va a ser sencillo. Cuando yo dije, prepárate esto, porque yo sé que le agrada el tema, pues ok. Nada, yo sé que es algo que hemos estudiado muchas veces en nuestra iglesia, pero siempre es bueno repasar lo que son doctrinas principales e importantes en la iglesia, ¿verdad? En la palabra de Dios. Siempre utilizo recursos de Compelling Truth y de God Question. Me encantan mucho los artículos que ellos ofrecen. Así que lo que voy a estar discutiendo hoy, pues en gran parte, ¿verdad? Es lo que ellos han escrito en algunos de los artículos. Yo sé que nosotros hemos hablado y quizás muchos sabemos de esto, pero es bueno repasarlo. Así que vamos a comenzar hablando sobre qué es la salvación, ¿verdad? Y cómo yo puedo estar seguro de que la salvación, en la salvación hay la perseverancia, ¿verdad? De lo que es lo santo. Cuando nosotros hablamos de salvación, nosotros siempre estamos hablando de algo, ¿verdad? O cualquier persona podría pensar que se trata de ser rescatado de algo que me puede lastimar, de algo que me puede destruir. Y cuando alguien está en peligro, pues imagínese cualquier peligro en el que usted pueda estar y que usted es rescatado, ¿verdad? Recibe alivio y usted inmediatamente lo que dice fue, me salvé. O wow, de lo que me he salvado, o wow, esta persona me ha salvado. Pero la salvación cristiana, ¿verdad? Se refiere a algo mucho más. ¿Quién me puede decir a qué se refiere cuando somos salvos? Cuando somos salvos en Cristo, ¿de qué estamos hablando? ¿Es eso que yo he estado diciendo de este peligro del cual yo soy rescatado o ese alivio que yo recibo por alguna situación en la que estoy, porque me van a lastimar, porque me pueden destruir, o es algo más? ¿Coqui? No nadie quiere hablar, pues estoy yo aquí. Adelante, Mercedes. Es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque nuestra salvación viene cuando el Señor nos rescata, nos busca y nos saca de ese mundo perdido donde estábamos y nos trae a la verdad, a la doctrina sana y que podamos caminar
de la manera que a Él le gusta que caminemos, aunque estemos en este mundo. Amén. Muy bien, María Mosquera dice que somos salvos de la condenación eterna. Muy bien. Podríamos decir quizás que entonces la salvación es la victoria en Jesús, una salud espiritual, y es el regalo de vida eterna. Y es importante que entendamos que la salvación es el regalo de vida eterna. Entonces quizás una persona podría preguntarse, pero explícame de qué yo voy a ser salvada. ¿De qué nosotros somos salvados? Y esto lo hemos preguntado muchas veces en la iglesia. ¿De qué somos salvados? ¿Quién quiere contestar? Arlene tiene la mano eterna. levantada. Ajá, de la muerte eterna. ¿Quién más puede decir algo más? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Muy bien, muy Elizabeth bien. levantó la mano también, Gloria. Ajá, Elizabeth. Y Harling, ajá. La condenación eterna. De la Muy bien, Iraida, de la condenación eterna. De estar separado Harling, de Dios. De estar eternamente separado de Dios. Exactamente. Así que, como ustedes muy bien han dicho, ¿verdad? Dios nos salva de Él mismo. Dios nos salva de Él mismo. Ante todo, nosotros somos salvados de la ira de Dios contra el pecado, que seguramente caerá, ¿verdad?, sobre los pecadores si no son salvados de ella. Nosotros somos pecadores por naturaleza y por elección. Y sabemos eso, somos pecadores por naturaleza y por elección, por el pecado, ¿verdad?, que nosotros heredamos de Adán, y el pecado que cometimos a causa de nuestra propia naturaleza caída, ¿verdad? Y sabemos que cuál es la consecuencia de ese pecado y de esa caída. ¿Cuál es? Romanos 6:23. ¿Cuál es? Exactamente, Cristal lo dijo aquí, porque la paga del pecado es muerte. Así que la consecuencia es una muerte espiritual. Así que específicamente, ¿verdad?, la salvación es ser salvados de la ira de Dios contra el pecado. Me gustaría, Crista, que buscaras Primera Tesalonicenses 5:9 y mire como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Acá. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y hay un medio. Y el medio es nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros... Lori, perdóname. Ajá. Naomi puso un comentario en el chat. Que no lo entiendo muy bien. Creo que dice, hay una serie buenísima de Armando Alducín sobre la salvación que no se pierde. Sobre que la salvación no se pierde. Ajá, okay. Exacto. Okay, sí. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Mire, si algo usted quiere salir aprendiendo hoy, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ser salvo. La salvación es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, es completamente gratis para nosotros, pero costó un precio al Hijo de Dios. Así que solo Dios, quien creó la humanidad, puede entonces salvar a esta humanidad que es rebelde y pecaminosa, ¿verdad? Y ha proporcionado para cada uno de nosotros un camino de salvación. Y nosotros somos salvados solamente por medio de la fe en Jesús y por la gracia y poder increíble de Dios. Es esa obra sobrenatural que Dios hace a través de su Santo Espíritu por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es bien importante y tenemos que sabernoslo de arriba abajo porque estas son las buenas nuevas. Este es el evangelio. Y si nosotros no nos sabemos esto de adelante para atrás, de atrás para adelante, del medio para arriba y del medio para abajo, podremos estar llevando la noticia equivocada y la noticia errada. Así que es bien importante que nosotros nos aseguremos cómo Dios salva a un hombre pecador y cómo nosotros vamos a llevar este evangelio. Así que Dios nos salva al darnos la única manera de salvación, que fue la muerte de su Hijo Jesucristo. Y nosotros sabemos que Jesús muere en la cruz y resucita de entre los muertos. Así que porque murió
y resucitó, ¿verdad? Nosotros también tenemos la esperanza, y es lo que el pastor estaba predicando el domingo, nosotros tenemos la esperanza de resucitar con Él eternamente, posteriormente, y vivir eternamente con Él. Así que nosotros no merecemos la salvación, pero la salvación es un regalo, y lo dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Sabemos esos textos del 5 al 8, que viene a nosotros solamente mediante Jesucristo. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 4 y el verso 12. Hechos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice ahí, Cristal? Mira, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en el chat Sí, o puede exacto, y levantar me la mano. interrumpe. Sí. Ajá. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. O sea que la Biblia es bien clara, mi hermano. De principio a fin, la Biblia hace énfasis en el sacrificio de Cristo. Antes en el Antiguo Testamento, con ejemplos, con algunas sombras, en algunos eventos que ocurrieron, todo apuntando a Cristo. Miguel, el chat tiene un... Sí, Nemi está comentario. Sí, está comentando un verso que la cita no está, pero dice, cuando estaba con ellos, lo guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y lo guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Amén. ¿Qué es importante saber cuando nosotros vamos a evangelizar? Juan 17:12. Ok. ¿Qué es importante saber cuando nosotros estamos hablando a alguien, a un inconverso, a una persona que no conoce al Señor en relación a la salvación? Bueno, que recibimos la salvación por medio del regalo que Dios, ¿verdad?, nos da, que es la fe. Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Al oír las buenas noticias, el evangelio de salvación, y ese texto es uno de mis textos favoritos, Efesios 1:13, ¿verdad? Al escuchar la palabra de verdad, ¿verdad? Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios de la promesa, que son las arras, es nuestra garantía, ¿ok? De que le pertenecemos a Dios. Así que la salvación es más que solo decir yo creo. O sea, a veces personas dicen, sí, yo creo en Dios. Eso no significa que porque tú crees en Dios de esa manera, ¿verdad? Al decirlo solamente eres salvo, sino que nosotros sabemos que bíblicamente, a través de escuchar la palabra de Dios, Dios nos da la fe. Nosotros venimos a Él arrepentidos, y ahorita vamos a hablar del arrepentimiento. Venimos a Él arrepentidos, creyendo en el Hijo de Dios y confesando que creemos en el Hijo de Dios, y Dios nos da salvación. Así que la salvación requiere arrepentirnos. Y arrepentirnos es solo más que decir, perdóname, Dios mío. No. Arrepentirse es girarse 90 grados contra el pecado, y es decir, ¿verdad? Irse en la dirección opuesta. 180 o 90, Miguel. 180. Yo siempre estoy confundida con eso de los grados. Bueno, es que yo digo que si doy la vuelta voy a caer al mismo lado, por eso siempre que lo digo. Ok, pues 180. Entonces usted sabe que es virarse hacia el otro lado de donde usted estaba y caminar hacia la otra dirección, ¿ok? Así que es irse, ¿verdad? Es irse en dirección opuesta y olvidarse de las atracciones del mundo y seguir las enseñanzas que Jesucristo nos ha enseñado en su palabra. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 24? Estoy dando estos textos, el que los quiera, ¿verdad?, apuntar, es todo relacionado a lo que estamos hablando. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea, lo que nos está, ¿verdad?, queriendo decir este texto, nosotros no podemos decir que somos creyentes, decir que seguimos a Cristo y simplemente seguir bajo la corriente de este mundo. No es compatible, no son sinónimos. Realmente, o tú eres creyente o no lo eres. Así que la salvación se define como ser liberado o ser rescatado por medio de la gracia de Dios, ¿verdad? Del pecado y de sus consecuencias del castigo eterno, y ser levantado a una nueva vida con Cristo, ¿verdad? Así que a través de ese nuevo nacimiento, ¿verdad?, nosotros somos regenerados. El Espíritu Santo de Dios obra trabaja esa obra en nuestros corazones para salvación. Así que la salvación llega a aquellos que se arrepienten, ¿verdad?, y que mediante la fe, entonces reciben a Jesús como su Salvador personal y Señor. Ahora, nosotros entendiendo qué es la salvación,
quizás una de las preguntas de mucha controversia dentro del pueblo cristiano es entonces, ¿cómo yo puedo tener seguridad de la salvación? Hay muchas personas que piensan que la salvación se pierde, hay muchas personas que saben que a través de la palabra de Dios podemos ver que la salvación no se pierde. Es bien importante entender que usted piense una cosa o piense la otra, ¿verdad? No invalida la salvación suya delante del Señor, ¿verdad? Yo siempre, desde que aprendí esta doctrina, dije, wow, qué diferencia es vivir con la confianza de saber que eso que Dios me dio, que es la salvación, es permanente. Yo puedo vivir en una confianza, en una plenitud, en una alegría de que Dios, sabiendo, ¿verdad?, que yo voy a fallar, aún así sabe que yo voy a ir delante de Él arrepentida, pidiéndole perdón y que Él va a perdonarme. Versus el estado de pensar que la salvación se pierde y estar con este susto, con esta preocupación, con este temor, con este miedo de que bueno, ahora dije una mentira y la perdí. Ahora no pensé en Dios cuando pronto me levanté las manos, no lo glorifiqué en esto, la perdí. No significa que eso no es mal, significa que eso no es pecado, pero significa que nosotros, teniendo claro que la palabra de Dios dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para que hayas misericordia para el oportuno socorro. O sea, Dios nos da acceso a través de Jesucristo, su Hijo, para llegar al Padre y poder pedir perdón de nuestros pecados. El secretario se fue, déjame. No, dice Naomi en el chat que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Eso es así, eso es así. Así que ya yo sé que dimos la cita de Sugel, pero lo escuché que él decía, que él dice que van a haber algunos que van a llegar a, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios con el miedo que experimentaron en la vida de decir, ay, puedo perder mi salvación, y que van a haber otros que se sentían totalmente seguros y son los que dirán, apartaos de mí, que nunca os conocí de maldad. También escribe María Mosquera en el chat, la salvación no nos da licencia para pecar deliberadamente, sino más bien nos hace entrar al camino de la santificación. Exactamente, y muchos seguidores de Jesucristo, ¿verdad?, buscan la seguridad de la salvación en los lugares equivocados. Tendemos a buscar la seguridad de la salvación en las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestro crecimiento espiritual, en las buenas obras, y en la obediencia a la palabra de Dios es evidente en nuestro caminar cristiano. Ahora, aunque estas cosas pueden ser evidentes de la salvación, no son las cosas en las cuales debemos basar nuestra seguridad de salvación. Más bien, nosotros debemos encontrar la seguridad de salvación en la verdad objetiva de la palabra de Dios, que es lo que Miguel estaba diciendo. La Biblia lo dice. No es como yo me siento, no es lo que a mí me parece. La Biblia lo dice, lo enseña. Nosotros tenemos que tener confianza en que somos salvos, basado en las promesas que Dios ha declarado, no por nuestras experiencias subjetivas, no por lo que yo creo, por lo que yo siento hoy. Miren, si fuera por eso, ustedes saben que hay veces que nos levantamos con tristezas, con depresiones, con, qué sé yo, con morra, como decimos nosotros los puertorriqueños. O sea, no nos levantamos con el mismo humor ese día. Vamos a pensar que la salvación no la tenemos, que no es suficiente. No podemos basar nuestra seguridad de salvación en las cosas subjetivas. Glory, es importante que aclaremos que no estamos diciendo que esto es una luz verde para hacer lo que nos da la gana, porque algunos definen la seguridad de la salvación de una manera incorrecta, ¿verdad? Y ellos enseñan que lo que algunos enseñan erróneamente cuando se habla de la seguridad de la salvación es que tú puedes hacer lo que tú quieras y al final vas a ser salvo. Eso no es lo que nosotros estamos enseñando. Lo que realmente estamos enseñando es que cuando Dios te cambia tu corazón por un corazón te cambia ese corazón de piedra por uno de carne, hay nuevos deseos y tú, como estamos hablando de la clase, deseas parecerte más a Jesucristo. Vas a vivir una vida en santificación.
si tú realmente no vives esa vida en santificación, es que realmente nunca fue tu corazón cambiado. En eso se define todo esto, en resumen, ¿verdad? Cuando Dios te cambia, la señal de que tú has sido salvado es que tú vas a permanecer, porque es tu deseo, ¿sabes? Tú quieres agradar al Señor. Ahora, si tu deseo es para con el mundo, pues tú no fuiste cambiado realmente. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido Hubiesen permanecido. en nosotros. Así De que, hecho, sí. disculpa, sí, sigue el No, pensamiento. perdóname, es tu clase, pero lo que quería era aclarar que nosotros no estamos hablando con el asunto de que es un permiso para hacer lo que Lo que queramos le y al llaman final. salvo siempre es algo mal utilizado. Sí. Amén. Pero algo que es importante, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros podemos estar seguros de que somos salvos? Y esta pregunta es bien importante que la meditemos. ¿Tienes algo que decir? Sí, yo quería decir algo. Ella quiere decir algo. No tienes que cambiar la cama para acá. Dale. Me estás presionando con eso. Okay. No, que aunque tú estás diciendo que no es algo subjetivo, que ciertamente no lo es, porque nosotros sabemos que estamos en un cuerpo que ha sido afectado por el pecado, nuestras emociones, sentimientos, corazón, todo lo que somos ha sido afectado por el pecado, pero también, como mencionó Naomi, el espíritu le da testimonio a nuestro mismo espíritu. Por lo tanto, sí, la Biblia nos demuestra en muchos lugares, en muchos textos, que la salvación no se pierde, pero ciertamente, como vemos también en los salmos, el salmista decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Y hay cosas que sí podemos percibir por nuestra cercanía en la comunión con el Señor. Y es como si tú estás cocinando, alguien que cocina todo el tiempo, tan pronto usa un ingrediente, alguien que no cocina mucho, quizás no puede distinguir lo que es. Sin embargo, alguien que cocina todo el tiempo va a decir, ok, tú usaste ajo. Y tú vas a decir, oye, ¿sabes? Tú lo puedes distinguir. Y quizás en nuestra experiencia como cristianos, nuestra cercanía, ¿verdad? En la búsqueda del Señor, en buscar en esa comunión, nos va a ayudar a nosotros poder tener ese testimonio del que habla la Escritura, de que el Espíritu Santo, utilizando la misma palabra de Dios, va a dar testimonio a nosotros de que somos sus hijos. Claro. Lo que quise decir es que aunque estas cosas pueden ser evidencia de la salvación, no son las cosas en las cuales debemos basar la seguridad de nuestra salvación. Sí, eso fue un comentario como... Tienes a Elizabeth con la mano levantada. Elizabeth, venga. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo siempre les digo que les recomiendo ver la predicación del pastor Marcos Peña de la salvación, una gran salvación imposible de perder. Yo entendí, él ahí, la mayoría de ellos siempre dan unos cuantos puntos, igual que nuestro pastor. Y uno de los puntos que yo entendí es la adopción. En Efesios 1, bueno, voy a leer desde el 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y voy a leer el 6 que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo entendí porque que él decía, cuando usted adopta un hijo, usted no lo devuelve. Usted no lo devuelve. Después que usted adopta un hijo, es porque usted lo quiere y usted no lo devuelve. Cuando aceptamos a Jesucristo, el Señor nos adopta a través de Jesucristo y no es para devolvernos. Vamos a estar a cada rato, bueno, hoy perdí la salvación, mañana me arrepiento, vuelvo y me adoptan de nuevo. No, no es así. Mañana me adoptaron una sola vez y para siempre. Amén. Muy bonito el texto que usó, de verdad. Sí, ¿verdad? La seguridad de la salvación es algo con lo que mucho
muchos creyentes luchan, y la Biblia ordena que cristianos se examinen y que se aseguren de que están verdaderamente en la fe, porque de esa manera, ¿verdad?, nos vamos a asegurar de que no estamos siendo engañados al pensar que en verdad estamos salvados cuando en realidad no lo están. Vamos a ver lo que dice Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 13, el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y mire lo que dice 2 de Pedro 1:10. Y Pedro dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si lo hacen, no caerán jamás. Y primera de Juan 5, 11 al 13 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tener vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es quien tiene al Hijo? Aquellos que han creído, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene al Hijo? Aquellos que han creído, ¿verdad?, en él y lo han recibido. Así que si cualquier persona que tenga a Jesús, pues tiene la vida eterna, no temporal, sino eterna. Y esto es una de las cosas que muchas veces Miguel repite, ¿verdad? Y es el hecho de que si Dios nos dice que al creer en su Hijo Jesucristo nosotros tenemos vida eterna y se la quita, entonces no era eterna, ¿cierto? Así que Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir en nuestra vida cristiana dudando o preocupándonos cada día por saber si somos creyentes, salvos o no. Dice Romanos 8, capítulo 8, verso 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que realmente esto es por lo que la Biblia, ¿verdad?, hace tan claro el plan de salvación. Dios dice: cree en Jesucristo y serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador, que murió para pagar el castigo por tus pecados y resucitó de entre los muertos? Realmente nosotros tenemos, ¿verdad?, que confiar solamente en Él para salvación. Si la respuesta que, ¿verdad?, esas preguntas cuando tú te las haces es que sí, pues entonces eres salvo. La seguridad, prácticamente hablar, significa que yo no tengo duda que al creer en la palabra de Dios de corazón, nosotros podemos estar completamente seguros acerca de la realidad de nuestra eterna salvación. Dori, Así que, María levantó la mano. Ajá, María, venga. Finalmente levanté la mano. Dale. Sí, me encanta la parte donde dice que somos adoptados. Gracias a Dios por Elizabeth que refrescó el versículo de Efesios. Realmente cuando uno es adoptado, el que lo adopta no lo puede devolver porque ya lo adoptó y no podemos estar en ese juego de lleva y trae. Pero lo más interesante de la adopción, yo he visto muy cerca de mí muchas cosas, personas adoptadas, y una de las personas adoptadas que conozco es que no solamente el padre le hereda lo que él tiene, sino que lo viste de acuerdo a su nueva identidad. Y el hijo no puede renunciar a esa nueva identidad porque ha sido adoptado por él. Y la adopción que hizo Cristo con nosotros no fue una adopción cualquiera, ni una adopción que se hizo como un contrato de compra y venta o una intención o de hacerse cargo de una persona por el resto de la vida. Fue un contrato eterno comprado con su sangre preciosa en la cruz. Y eso nadie lo puede invalidar. Entonces nuestras ropas cambian, nuestro comportamiento cambia, nuestra vida cambia, nuestra manera de ser cambia, y ahora ya no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Es bella esa parte de la adopción, a mí me encanta. Así que pues ahí estamos.
Estar agradecidos con Dios por esa adopción. Amén. Jesús mismo, ¿verdad? Declara esto acerca de aquellos que en él creen. Cristal, Juan capítulo 10, verso 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es uno de los textos que cuando yo lo leí estudiando esto, yo dije, wow, pero, o sea, ¿qué más necesitamos para creer en esto? ¿Qué más, verdad? La vida eterna es justo eso, eterna, y no hay nadie, ni siquiera nosotros mismos, ¿verdad? Como dice en Romanos capítulo 8, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Y nos menciona un montón de cosas, entre ellos ninguna cosa creada estamos nosotros mismos. Nada, absolutamente nada puede quitarnos ese regalo de Dios en Cristo, que es la salvación. Así que quizás la próxima pregunta que deberíamos hacernos es entonces, ¿de qué consta una experiencia verdadera de salvación? ¿Verdad? Y lo primero que quizás debemos ver, Nemi, ¿quieres comentar en relación a eso? No los tengo anotado aquí, pero creo que hay como, cuando escuché la serie, creo que hay como seis versículos que hablan pues no hablan sobre la salvación, hablan más sobre la disciplina del creyente, pero entonces lo han sacado de contexto. Esa serie el pastor Alducci los explica uno por uno sobre el contexto, los explica y nos da a entender a nosotros, ¿verdad? Que no están hablando realmente de que la salvación se pierde, están hablando de disciplinar al cristiano como tal. Pero que lo han sacado de contexto y por eso es que mucha gente tiene el temor ese de que la salvación se perdiera. Gracias, Naomi. Pues yo creo que una experiencia, ¿verdad?, verdadera de salvación, ¿verdad?, lo primero es que debe existir un reconocimiento personal de nuestro propio pecado. Yo creo que en nuestra iglesia, ¿verdad?, se habla bastante de eso. La voluntad de arrepentirse del pecado y de rendirse a las verdades de las Escrituras que dicen que crean en Jesucristo y seremos salvos, ¿verdad? Y que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Una persona que ha hecho esto ha nacido de nuevo, como dice en Juan capítulo 3, verso 3, ¿verdad? Y ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios para no rechazar nuevamente el camino de Dios. Y dos partes de evidencia, ¿verdad?, que van a venir con esta experiencia genuina de salvación es uno, el aspecto piadoso y dos, el aspecto piadoso. Cuando yo digo el aspecto piadoso, el afecto, ¿verdad? El afecto piadoso que va a producir en nosotros frutos piadosos también. Ahorita estábamos hablando y recalcando que nos aseguremos de no caer en esta línea finita de pensar de que porque hago algo bueno, o merezco la salvación o me voy a ganar la salvación, porque ninguna de las dos cosas tiene que ver. Tú no tienes salvación, tú no eres salvo porque ayudaste a alguien, porque, qué sé yo, hiciste algo bueno. No tienes la salvación por eso, sino porque ya tú eres salvo. Tus frutos, lo que tú haces, ¿verdad?, son movidos en acciones buenas. Y de hecho, la palabra de Dios dice que Dios mismo pone ese deseo de hacer las cosas buenas en nosotros, que ya de antemano, ya Él había generado en nosotros cuáles son estas buenas obras que nosotros íbamos a hacer. Así que uno de los teólogos, ¿verdad?, antiguos, Jonathan Edwards, él dice que la religión verdadera en gran parte consiste en afecto santo, o sea, que quien cree en Cristo tiene un nuevo deseo que no tenía antes. El que está en Cristo ahora no quiere pecar, ahora no quiere ofender a Dios, ahora, qué sé yo, si hablaba malo, no quiere hablar malo, si era, qué sé yo, adúltero, pecador, fornicario, borracho, qué sé yo, cualquier pecado que cometía antes y que quizás se satisfacía haciendo ese pecado, ahora no lo quiere hacer. O sea, la nueva creación en Cristo, como dice en Corintios, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida, nuevos afectos y una hambre genuina de comida espiritual. Así que estos afectos entonces van a mostrar en la vida del creyente, se van a mostrar en la vida del creyente de alguna manera. O sea, no hay forma, de verdad,
y digo, Miguel, tú me corriges en esto, pero yo creo que no hay forma en que una persona que es verdaderamente creyente no desee adorar a Dios, no desee comulgar con sus hermanos, no desee hacer obras, no desee ayudar a la gente, no desee hacer cosas para agradar a Dios y para vivir una vida en santidad. Santiago hace una pregunta, ¿verdad? Y él dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo a la fe? En Santiago 2:14. Y lo que Santiago espera que tú y yo respondamos a eso es un no. O sea, la fe verdadera que salva, que se manifiesta en la vida de uno, ¿verdad? Como dijo una vez un teólogo, estamos salvados solo por la fe, pero la fe que salva no está sola, está acompañada de obras, ¿ok? No para salvación, sino porque tú has creído. Así que Jonathan Edwards también decía que la evidencia principal de la vida es el movimiento. O sea, que la evidencia principal de la gracia que salva es eso, que tú puedes ver a alguien que está respirando, que está moviéndose, que está actuando, y es igual espiritualmente. Nosotros vivimos conforme a lo que Dios, ¿verdad?, ha puesto en nuestros corazones y damos frutos de eso que Dios ha sembrado en nuestros corazones. La Biblia dice, ¿verdad?, y es un texto que nosotros citamos mucho, por sus frutos seremos conocidos. Así que un cristiano tampoco podemos decir que no va a batallar con el pecado, que tiene todos sus problemas resueltos, que no, estamos en este mundo y mientras estemos aquí, vamos a pecar lamentablemente y para vergüenza nuestra, pero sabemos, ¿sabe? Escuchaba al pastor Paul Washer decir que el cristiano vive una vida de arrepentimiento todo el tiempo, consistentemente nos estamos arrepintiendo, consistentemente, porque consistentemente estamos pecando. So, tenemos que tener bien claro que cada vez que pecamos, tenemos que ir donde Dios arrepentido, pero no arrepentido como yo decía ahorita, ay, perdón, Señor, no, que nos duela, que realmente sintamos en lo profundo de nuestro corazón, le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a Dios. ¿Alguna duda o comentario? Para descansar mi garganta. Sí, la verdad que cuando pecamos, y eso para mí es todos los días. Sí, para todos. Yo no puedo ni dormir. No puedo ni dormir si no me he arrepentido. Es algo que ya no depende de mí. Yo no sé qué pasa. Digo, pero Señor, ¿por qué tengo que pecar? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este pecado que me gobierna, de esta, a muchas le llaman error, falla, complejo, le pueden llamar de cualquier forma, pero pecado es pecado, no importa cómo le llame, pues la envidia, el egoísmo, la mentira, cualquier cosa que uno comete a diario es un pecado y tenemos que arrepentirnos ante Dios primeramente y de ser posible. Si, aunque la persona muchas veces no ha participado en el pecado, pero si uno pecó contra alguien, pedirle perdón. Esto va a ayudar también a que esa persona madure y entienda que en Cristo somos más que vencedores, vencemos los miedos, vencemos todas esas cosas que nos van a querer no permitir, que no nos permiten pedir perdón, que no nos permiten arrepentirnos de verdad y luego caímos otra vez en los pecados. Amén. Cristal tiene la mano levantada. Oh, yo digo lo mismo que María, que me librará, pero después digo, Señor, no me lleven todavía, que quiero para ¿Cómo es? Vuelve y repítelo. Que yo digo lo mismo, que me librará de este pecado, pero o sea, como yo sé que la única manera de librarme del cuerpo pecador es yéndome con Cristo, digo, Señor, no me lleven todavía, dame tiempo. Pero tú sabes que a veces yo digo, Señor, de verdad, como que yo en mi mente no me cabe cómo va a ser la vida sin pecado. Es como que yo no puedo, yo digo, Señor, ¿cómo va a ser esto? Porque es que está tan en nosotros que yo no me lo imagino. Y yo a veces, yo sé que esto es un error, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, qué bueno que en tu palabra dice que en el cielo no vamos a pecar, porque es que yo me siento tan pecadora ahora que siento que yo digo, Señor, qué bueno que ahí se termina la historia, porque si no se terminara ahí, yo le iba a embarrar allá arriba, ¿sabes? Y de verdad está brutal, de verdad.
Mira, Glory, Naomi escribió ahí Ajá. un comentario bastante largo. No sé si tú lo puedes leer. Es que Naomi no sé ni por qué no lo dice. A buscarlo. Ok. Naomi se fue bien teólogo. Vamos a ver aquí. Ok, dice Naomi. En Mateo 10, 22 y 24 al 13 leemos en cualquier traducción de la Biblia que podamos tener así. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Este versículo es uno de los más controversiales con respecto a la pérdida de la salvación. Pero veamos que este versículo lo tiene dos sentidos en el original griego. Dice así: el que tenga paciencia hasta el final salvará su vida. Así que dice literalmente en el original griego. Cambia totalmente el significado cuando lo leemos en el texto original. Tenemos que saber también algo muy importante. Muy importante, como veremos más adelante sobre la hermenéutica. Este versículo no debe leerse aisladamente, sino dentro de su contexto, y el contexto está hablando sobre el tiempo futuro en la tribulación. Muy bien. Sí, y eso es una de las cosas que el pastor, ¿verdad? Siempre dice, el hecho de que nosotros tenemos que, cuando vamos a la palabra de Dios, examinar el contexto del texto, en qué tiempo, cuándo, a quién fue escrito. Hay una manera de interpretar la palabra de Dios. Gracias, Naomi. Pero para terminar, ¿verdad? Con la clase, o con la cápsula. Yo pienso que la palabra de Dios se interpreta a ella misma. Nosotros no tenemos que interpretarla, porque ella misma se interpreta. Miguel, tú puedes aclarar ahí, que eso es cierto. Sí, es cierto, pero hay unas reglas de interpretación bíblica. Correcto. Que se utilizan para no cometer el error de dar una mala interpretación. Yo te digo la verdad, si yo leo la Biblia solamente y no conozco el contexto, créeme que la voy a interpretar mal, porque ahí está hablando claramente. No, tenemos que entender el contexto, si no, no vamos a entender. Sí, por eso hay reglas de interpretación bíblica, pero lo que está diciendo Harling es cierto. La Biblia se interpreta ella misma porque no se contradice. Y lo que se hace es que los textos más claros se interpretan a la luz de los textos difíciles. Tú buscas textos que hablen del mismo tema, que sean más claros, y con eso tratamos de interpretar los textos más difíciles. Así que la Biblia se interpreta ella misma, pero puede cometer el error alguien de encerrarse en una cabina en el bosque y decir: Dios me habla a mí, yo quiero que Dios me revele lo que dice la Biblia, y entonces se convierte en su propio intérprete, y no es de interpretación privada. dice la Biblia. Lo que sí ha habido a través de recuerde, dentro de lo que Pablo habla, el orden en la iglesia, ¿verdad? Hay pastores, hay maestros. A través de la historia, Dios ha levantado maestros que él ha iluminado, y que hoy en día podemos utilizar esas cosas que esos maestros que Dios iluminó en aquel tiempo para nuestro beneficio. Y esa es otra manera de cómo podemos interpretar la escritura, porque Dios ha iluminado maestros para enseñarnos a través de su palabra. Pero hay reglas. El contexto es una, el contexto histórico es otra, la hermenéutica, lo que dijiste ahorita, el tiempo, a quién se le dijo, todo. Hay muchas cosas para poder interpretar la escritura, porque el problema es si lo interpretamos a lo puertorriqueño, vamos a cometer un error, y eso es lo que la mayoría hace, ¿sabes? No se toman el tiempo para ver realmente qué es lo que ese texto quiso decir en aquel momento a las personas que fue dicho, y lo leemos en boricua y pensamos que fue escrito en el barrio, en barrio de Calzada, en Fajardo, para la gente que vivía allí, y no fue así. Elizabeth dice: yo sí digo Cristo ven ya. Y Naomi hace la salvedad de que el comentario es del pastor Armando Alducí, y entonces María Mosquera, si aplicamos la palabra, no vamos a equivocarnos. Bueno, gocémonos en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Al hacer esto, en vez de dudar,
Podemos vivir en confianza, con plenitud, entendiendo que Dios nos ha prometido vida eterna y que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Podemos tener la seguridad de la propia palabra de Cristo, ¿verdad? De que nuestra salvación nunca estará en duda y que nuestra seguridad de salvación se basa en la salvación, en el sacrificio perfecto, completo, y me encanta decir esto, y suficiente, ¿verdad? Que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Temas como estos así bien difíciles, siempre les recomiendo, ¿verdad? Coalición por el Evangelio, Compelling Truth, Desire God, God Questions, son websites que son de sana doctrina, que de verdad uno aprende un montón. Así que les recomiendo que visiten esos websites y que lean sobre ¿verdad? Todos estos temas. Hoy lo que estuvimos discutiendo lo saqué de ellos, así que se los recomiendo. Así que nada, me alegro de haber regresado a la clase los jueves y confío en el Señor que sigamos aprendiendo hasta que Él venga a buscarnos. Miguel. Amén. Muchas gracias una vez más a todos los que estuvieron en esta noche. Tuvimos un grupito muy bonito. Gracias a todos los que participaron y no se pierda la próxima clase. La sana doctrina sirve para la adoración. Así que vamos a estar hablando sobre la sana doctrina y la adoración. Así que vamos a hacer una oración para terminar. Y Rubén, gracias por estar con nosotros y todos los jueves aquí a las órdenes. Sí, él está ahí, él dijo que no iba a hablar mucho, pero está ahí. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre. Gracias por hacernos entender, Señor amado, lo que es la santidad, Señor, la doctrina, y que ambas cosas no van en contra la una de la otra, Señor. Ayúdanos a aprender la doctrina bíblica, Señor, para ser santificados cada día más, ser separados para ti, Señor amado. Y a la misma vez, Señor, ayúdanos a entender este tema, Señor, que a veces ha sido controversia dentro de muchas iglesias sobre la seguridad de la salvación, Señor, y a entender que la seguridad de la salvación en ninguna manera, Señor, es un permiso para pecar, Señor. No es el deseo de un creyente pecar, ni satisfacerse, ni gozarse en el pecado, Señor. Si alguna persona hace una cosa como esa, realmente nunca ha visto la salvación en su vida. Pero queremos que aquel que ha venido a Cristo se sienta seguro de que tú, Señor, le salvaste y está seguro en el hueco de tu mano, Señor, y que fuimos adoptados por ti, que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y que podemos estar seguros, Señor, que a pesar de las miles y miles de dificultades que tengamos en este mundo, tú estás con nosotros en medio de cada dificultad y nos cuidas y nos guardas, Señor. Nos presentamos ante ti en esta noche y te presentamos el resto de la semana, Señor, para que podamos dar testimonio de que hemos sido salvados, Señor amado, y dar testimonio a otros de que tú moriste en la cruz del Calvario para salvar a hombres pecadores. Y te presentamos en especial, Señor, el domingo, que podamos ir a la iglesia a adorarte, a honrarte y a darte gloria, Señor, porque tú te mereces toda la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.